una mirada primero intimista, ¿no? Yo diría, porque el cuadro de la boda sí es una forma de desarrollar ese mundo interior. Y el cuadro, la copa, y el cuadro, el colador de café. Ese colador de café, que es el padre de los coladores de café que yo he pintado, así es, tiene precioso. unas técnicas al óleo muy a la manera de la época, y que disfruté muchísimo, porque desde el punto de vista técnico, todas las veladuras, los empastes, la forma de desarrollar el color, la luz, eran de ese momento. De momento yo hago así, cambio todo, y es como razonar de otra manera los conceptos estéticos. Y es cuando a mí me interesa mucho la caligrafía china en ese momento. Y la caligrafía china me fascinó. Me atrapó en un momento en que tengo que ir a la escuela a estudiar un poco el idioma, y estuve ahí buscando objetivos. No era precisamente hablar el idioma, sino encontrar ese punto que ellos lo tienen muy claro en los ideogramas. Los ideogramas, el nacimiento de la escritura china, como en esos ideogramas yo encuentro también una belleza estética, una belleza de los gestos caligráficos, y me pongo a hacer aquellos ejercicios de gestos caligráficos. Y así, bueno, hice unos cuantos paisajes con esa forma. Y luego empecé a mirar, por ejemplo, las palmas nuestras, pero el carácter de bosque en chino, que es uno de los que yo más utilizo, son para mí referenciales en la palma en el horizonte. Pero la caligrafía china, ese carácter de bosque está definido ya como parte de los elementos que yo utilizo en mi pintura. Por ejemplo, hay un cuadro mío que se llama Chino Aplatanado, y es el carácter de persona. Pero estuve en esa manera de querer integrar esos elementos en mi pintura, yo siempre lo digo, un poco más de 10 años. O sea que si vamos a tratar de organizar el tiempo de vida profesional, tenemos que tener esa primera etapa bien clara de esos 10 años en los que la influencia de la caligrafía china influyó. Sí, cómo no. Bueno, pues una vez que ya concluye los estudios en la Escuela Nacional de Arte, interviene entonces la docencia en la Academia de Artes Plásticas de San Alejandro. Allí estuvo 2 décadas. 20 años estudiando. ¿Qué tal aquella experiencia, Flora? Oh, es formidable. De todas formas, nosotros, siendo alumnos, sentimos muchas carencias de materiales y nos formamos utilizando siempre todo. Nunca desechamos nada. Todo era importante para poder aprender. Y siempre un lienzo, bueno, lo mismo se lavaba el lienzo, se cepillaba y se volvía a montar y se volvía a empezar. Pero fue un momento en que el trabajo individual por alumnos, ¿no? Sí, personalizada, la clase personalizada. Personalizada, fue bien interesante. ¿Cuál es el antes y el después? ¿Qué marca la diferencia? O sea, ¿dónde hay una ruptura, un punto de giro? Bueno, yo diría que, yo siempre lo repito, que es como si yo abriera una ventana y mirara hacia el exterior. Esa imagen la utilizó Alejandro Gil en el documental que él me hace con el tema de los ciclones. Y es un poco mirar el mundo exterior. Como por ejemplo, el gesto caligráfico para mí era idóneo hacer el tema de los ciclones y de los huracanes, que yo lo trabajo desde hace muchos años. Que tiene mucho movimiento esa pintura, mucho movimiento. Se ve el cuadro y tal parece que el ciclón está dentro del cuadro. Yo tengo que sentir así el aire, el viento, la fuerza del mar.
eso para mí esa fuerza está, como no. es muy importante. Es una mujer privilegiada, Flora, porque logró, junto con Nelson, y ahora vamos a la familia, tener una preciosa familia, tener un matrimonio con hijos y nietos que ya están en la familia. Está Sí. Lian, Lee, Es los verdad. nietos. Lo que, bueno, la vida de cada artista, cada cual hace su camino, ¿no? Sí, sí. Y hubo un momento de ruptura. Y yo diría que también fue casi en el mismo momento, ¿no? De que te estoy hablando de que un poco la luz de la ventana, el paisaje, el colorido de las luces del Caribe. Claro, influyó en la obra y la obra Influyó también la cambió. obra y era un poco de ruptura porque la asimilación de toda la caligrafía y ese mundo oriental, porque Sí. no es solo por la caligrafía, sino por el universo tan amplio, ¿no? Ese legado tan grande que nos deja China en su cultura, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista espiritual. Por ahí hay un camino que es Que todavía le queda mucho por explorar. profundo y bien interesante. Vaya, yo no me puedo aburrir porque siempre estoy un poco que estudiando y encuentro un detalle por aquí y el otro por acá y siempre me alimentan mi obra, Y sus hijos siguieron el camino de las artes visuales. pero son muy diferentes a mí. Cada uno hace lo suyo, tienen estilos diferentes. La casa es grande y casi no cabemos porque está llena de obras, de objetos que pueden ser utilizados. No, esto me sirve para esto. No, no lo puedo botar. Esto tampoco. No, esto me sirve. No, esto no me sirve. Entonces está Lian, Lee, Lian y y los Lee. nietos son... Mi nieto Kion Eduardo, que tiene 12 años, ya está en la secundaria. Él es el hijo de Lian, Ujú. es mi hija, la mayor. Y Lee, que es el que vive conmigo, tiene una niña de 3 años y medio, se llama Lía. Muy graciosa la niña. Y son la alegría de la casa. Y que parece que a esa le gusta También pintar muchísimo. las artes visuales. A la niña, sí. ¿Pensado en cambiar el bidimensional por la... Bueno, mira, yo tengo esculturas Ajá. de gran formato Sí, en sí. acero negro que tienen su historia. Por ejemplo, te puedo decir que guardé durante muchos años papalotes confeccionados por mi padre. Qué Mi interesante. papá nos hacía la cometa china de niño. Y son el basamento de mis esculturas, las que yo hice en el 2008 y que se expusieron en una sala en la tercera planta del Museo Nacional, 2008. Esas esculturas en acero negro con 6 milímetros de espesor cada plancha. Eso sí fue un reto grande. Estuve 2 años trabajando en la fábrica para poder confeccionar esas esculturas. Eso te deja una huella grande. Claro que sí, yo lo creo. De cómo llegar a esa a la realización de las obras en fábrica y luego tenerlas, ¿no?, de por vida y saber lo importante que pueden ser. Y nada, son como hijos también. Claro que sí, la Así obra es, forma la obra como parte tal, así mismo. de esos pedazos que se desprenden. Sí, y yo hice de uno. también esculturas en bronces, Ujú. que las hice más o menos casi al mismo tiempo. Igual, esas son de pequeño formato y yo un poco las guardo como tesoros, ¿no? Me gustan mucho. Son tesoros. Sí. Y
sigue optando por el lienzo y el tridimensional lo incluye también. Sí, sí, sí. Y se considera entonces, voy a Flora, hacer un performance, es lo que quiero. un performance. Sí, estoy un poco en ese camino de hacer algunas cosas. Qué interesante, Y, me avisa. y yo creo que la moda va ahí también. También, no, Sí. es que yo he visto también incursión en los festivales sí, de claro, moda, sí. cuando se imbrica la Sí. moda con las artes visuales, Bueno, en las exposiciones yo más preciosas bien de Bellas lo Artes. que quiero hacer es, tiene que ver con la ruta de la seda, el camino de la seda. Yo le pongo, ese es el título, el camino de la seda. En el intercambio de las especias. Es una cosa tan antigua que tiene que ver con la tradición oral, yo diría, desde, no sé, desde el medioevo hasta acá. Pero yo quiero actualizarlo, hacer una cosa fresca, cubana, pero al mismo tiempo que tenga ese punto de apoyo. ¿Se considera entonces una mujer feliz y satisfecha? Yo sí, yo me apasiono con lo que es mi trabajo, me nutre muchísimo, pero ya te digo, la felicidad es de instante también. Si cada cual crea su propio universo y lo desarrolla y trabaja así con firmeza, logramos muchas cosas. Y al final es lo que el país necesita mucho, de que las personas sean sistemáticas en sus proyectos. Porque no es posible empezar algo y que al año, a los 2 años ya, eso no, vamos a dejar eso así. Y se pierde el esfuerzo, los recursos. Se necesita constancia. Constancia. Inmenso, Flora, haber contado con su tiempo. Ay, gracias por permitirme estar aquí también y hacer de que realmente apostemos por un futuro mejor y que siempre es importante nuestra cultura, nuestra lo que se ha hecho hasta aquí, si lo miramos así, desde el pasado lejano y de este legado que pertenece a toda esta etapa de la revolución. Eso pesa y esa hay que cuidarla. Claro que sí, hay que cuidarlo y hay que valorarlo. Y hay que valorarlo. Bueno, pues le deseamos muchísimos éxitos, gracias, muchísima salud y una vida esplendorosa con su familia hermosa, sus nietos, sus hijos y agradecemos nuevamente que nos haya regalado unos minutos de su tiempo para compartir y nos despedimos ya de Flora Fon, para que con la gloria no se olviden las memorias. Muchas gracias a usted y a ustedes, que nos vemos en un próximo encuentro para que con el invitado, usted y yo, seamos juntos más que dos.